redes neuronales o redes neuronales artificiales. Pero con la aparición de las redes de aprendizaje profundo, hoy en día a esas redes las llamamos redes superficiales. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de una red superficial? Cuando tenemos una red neuronal que tiene una sola capa, cuando tiene dos capas, cuando tiene tres capas. Puede tener cuatro, cinco, digamos, no mucho más. ¿Sí? No hay tampoco un límite estricto a partir del cual empezamos a decir esto es una red de aprendizaje profundo. Pero históricamente, más de cuatro capas era muy difícil que encontrásemos una red con eso. Y como habíamos visto, ya con varias capas podíamos aumentar la complejidad de un modelo predictivo basado en redes neuronales lo suficiente para que limitara una porción del espacio en áreas arbitrarias. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las redes de aprendizaje profundo? Hay varios modelos y siguen apareciendo. Pero los primeros que aparecieron son los que están acá. La Restricted Boltzmann Machine, este es el primer modelo que es, ahora lo vamos a ver. Luego aparecieron los autoencoders y la red Deep Belief Network, que está relacionada con los anteriores. Luego aparecieron las redes convolucionales, que son las redes que permitieron detectar objetos o caras en fotografías. Aparecieron luego las redes recurrentes, que en realidad no eran nuevas, pero eran tan complejas para entrenar que eran consideradas casi como algo de interés académico. Y después hay otros modelos, como por ejemplo las redes recurrentes o recursivas de tensores. Muy bien. Las redes de aprendizaje profundo tienen varias capas porque en general lo que se hace es que cada capa trabaje con una parte diferente del problema. Esto que ven acá sería un esquema muy por arriba de cómo trabaja una red convolucional, que después lo vamos a ver bien en detalle, en donde las primeras capas, las capas iniciales, capa 1, detecta, por ejemplo, líneas y cómo estas líneas están orientadas en el espacio. La capa 2 detecta rasgos como un ojo, una ceja, una nariz, y luego la capa 3 integra todo eso para detectar ya así una cara. Sucede lo mismo con la representación del sonido, por ejemplo, y cómo es procesado. Muy bien, ¿para qué puede usar una red de aprendizaje profundo? Bueno, las redes de aprendizaje profundo sirven exactamente para lo mismo que las redes superficiales, solo que los problemas son mucho más complejos. Pero puede hacer extracción de características, aprendizaje no supervisado, reconocimiento de patrones, ¿sí? Para eso, por ejemplo, puede usar autoencoders o Restricted Boltzmann Machine. Podemos hacer procesamiento de texto, análisis de sentimientos, parsers, Name Entity Recognition, o sea, todas tareas que nosotros ya vimos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Análisis de sentimiento, parsing, Name Entity Recognition. Vimos que se podía hacer con métodos tradicionales. Sí, es cierto, se puede hacer con métodos tradicionales, pero hasta cierto punto hay un límite. Si queremos ir más allá, hoy en día la tecnología nos ofrece una solución y son las redes de aprendizaje profundo. Como por ejemplo con las redes recurrentes, con las redes convolucionales incluso también. Y vamos a verlo también en la clase práctica, cómo podemos utilizar modelos complejos de lenguaje para hacer análisis de sentimiento y también para generar frases, ¿sí? Para generar texto. Vamos a ver eso, cómo construirlo en la clase práctica. Para reconocimiento de imágenes, las redes Deep Belief Network, las redes convolucionales. ¿Se podía hacer reconocimiento de imágenes antes? Sí, pero era muy malo o era muy limitado, sería lo más correcto. Por ejemplo, ¿recuerdan el conjunto MNIST, ese conjunto de números manuscritos? Ese conjunto se podía resolver con redes superficiales, pero hasta ahí no podíamos detectar caras.
de personas o identificar objetos en fotografías. Ignacio pregunta, en este caso son como los árboles, que las de aprendizaje profundo son mucho mejores y las superficiales quedan obsoletas. Bien, no es exactamente como en los árboles. La complejidad es distinta y lo que pueden manejar las redes de aprendizaje profundo no tienen casi comparación con las redes tradicionales. ¿Quedan obsoletas? En parte sí, pero solo en parte, porque siempre va a depender del problema que nosotros tengamos que solucionar. Si nuestro problema se puede solucionar con un árbol de decisión o con un algoritmo de XGBoost, no tengo por qué construir nada más complejo, incluso con un perceptrón multicapa. Ahora, llegado a un punto, esos problemas no tienen solución con algoritmos tradicionales y necesitamos ir con lo que algunos especialistas llaman hoy en día la bala de plata. ¿Por qué la bala de plata? Y después voy a hacer al final de la clase una crítica sobre esto, pero una crítica bien, porque todos los problemas los solucionamos con redes de aprendizaje profundo. Hay problemas que son complejos y no sabemos si tienen una solución. Por ejemplo, el caso de las reservas de hoteles que ustedes estuvieron trabajando en el TP1, o el caso de fraudes según un historial de transacciones de una tarjeta bancaria. ¿Es un fraude? ¿Va a haber un fraude en el futuro? Bueno, a veces se puede predecir con cierto grado de probabilidad y a veces no. Y no sabemos si hay una solución, porque a lo mejor no depende de los factores que estamos analizando, depende de otros, que no los tenemos, no están en nuestro conjunto de datos. Pero luego hay problemas que nosotros somos muy conscientes de que sí se pueden resolver, pero que nosotros por ahí no podemos construir un modelo suficientemente complejo para resolverlo. ¿Qué problema? Bueno, la detección de una cara en una imagen, o una inteligencia artificial capaz de conducir un auto de forma autónoma por una calle, simplemente utilizando cámaras y secuencias de video. O interpretar un texto, no sé, leer El Quijote y luego hacer preguntas sobre los personajes y las situaciones y responder correctamente según la información que estaba en el texto. Esos son problemas complejos que no podíamos resolver antes con métodos tradicionales, pero sabíamos que se podían resolver porque las personas los pueden resolver. Es decir, nosotros tenemos en nuestras cabezas, en nuestros cerebros, algo, vamos a llamarlo así, digamos, no quiero entrar en detalles, pero básicamente redes neuronales, circuitos neuronales, que nos permiten resolver estos problemas complejos. Entonces, la idea era copiar o tratar de copiar el funcionamiento del cerebro para resolver los problemas complejos más o menos de la misma forma que lo resuelven las personas. Muy bien. ¿Qué más? Reconocimiento de objetos, también en imágenes, reconocimiento del habla, etcétera. Tenemos, por supuesto, problemas de clasificación, como tenemos siempre, y en ese caso podemos utilizar redes Deep Belief o perceptrones multicapa más avanzados, con más cantidad de capas. Hay un problema un poco más específico, que son el análisis de las series de tiempo, y eso lo podemos resolver con redes recurrentes. Después voy a explicar más en detalle qué es el análisis de series de tiempo. Muy bien, entonces ahora todos ustedes estarán preguntando, pero profesor, ¿por qué tardaron casi 50 años en aparecer estos modelos? ¿Por qué, si era tan necesario y se sabía que se podían resolver, no los resolvieron antes, no los construyeron antes? Y otros también seguramente estarán preguntándose, bueno, ¿tendrá algo que ver con el método backpropagation que vimos nosotros en la clase de redes neuronales, que era computacionalmente costoso, que era un método de descenso por gradiente? Y la respuesta es sí, tiene que ver. Básicamente, lo que permitió la aparición
de las redes de aprendizaje profundo, que hoy en día casi que ya podemos decir que es una tecnología vieja, porque tiene más de 10 años, pero cuando yo arranqué como profesor a explicar estos temas, esto estaba recién apareciendo. No había mucha información al respecto. Pero para que se den una idea, por ejemplo, entrenar una red de aprendizaje profundo puede tardar meses, ¿sí? ¿Cuánto? 8 meses. Pero en cambio, si utilizamos GPU, un día. ¿El GTA V es viejo? Me preguntan acá. No, para mí es nuevo el GTA V. ¿Qué sé yo? Para mí cualquier cosa que sea del 2000 para acá es nueva, pero Por eso, profe, no nos tire tan abajo. pero bueno, quiero decir, ustedes por ahí la han visto esta tecnología en su vida cotidiana de una forma más natural, más integrada con las aplicaciones que usan. En cambio, yo recuerdo, por ejemplo, voy a citar un ejemplo cualquiera, pero hay varios, cuando se usaba Facebook, en una época, Facebook, no sé si saben lo que es Facebook, es una red social. Bueno, sí, sé lo que sé, sé que saben. Pero en una época, Facebook era la red social este, más utilizada, digamos. Hoy en día hay otras, no sé, Instagram, TikTok, no sé cuál será, pero en ese momento todo el mundo está usando Facebook y la red social. Entonces la gente subía fotos, qué sé yo, y todo el tiempo se compartían fotos. ¿Y qué hacías? Tenías que etiquetar a alguien. Si había alguien, vos ponías una arroba o un numeral, no me acuerdo, y el nombre de la persona y lo etiquetabas en la foto. Podías etiquetarlo, no, qué sé yo. De repente un día la red social empezó a automáticamente detectar a las personas que estaban en las fotos. ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo eh, la máquina sabe que fulanito que aparece en la foto está lo cual? Bueno, empezaban a aparecer las redes de aprendizaje profundo y a ser integradas en aplicaciones cotidianas que usábamos. Em, muy bien. ¿Alguien tiene? Aldana, creo que tenés la cámara prendida. Está oscura, pero muy bien. Entonces, lo que permitió, digamos, ese es un problema que tiene el algoritmo de backpropagation. Al día de hoy, el algoritmo de backpropagation, con todos sus optimizadores, Adam, Nadam, etcétera, sigue siendo lo que se utiliza para entrenar redes de aprendizaje profundo. Sigue siendo un algoritmo costoso y además tiene este problema que lo mencionamos en su momento, que era el desvanecimiento del gradiente. ¿Se acuerdan que hicimos como un seguimiento, una clase media aburrida si quieren, pero era como para entender qué es lo que estaba haciendo el backpropagation? Y a medida que nosotros íbamos actualizando las capas iniciales, recuerden que va actualizando las capas de salida primero y va en orden inverso hacia las capas de entrada, la actualización es cada vez más pequeña. Es más pequeña. Entonces, eso se llama desvanecimiento del gradiente, ¿no? Una vez que uno hace todas las cuentas, ese gradiente cada vez se va haciendo más cercano a cero. Y entonces tarda mucho en converger. Cuando yo agrego más capas, bueno, mucho peor, exponencialmente peor. Entonces, la aparición de una nueva tecnología de GPUs y GPUs, ¿sí? Estoy hablando de GPUs porque estoy hablando de los procesadores de las placas gráficas, más potentes, permitió entrenar a las redes en tiempos infinitamente más cortos y entonces estas redes empezaron a hacer una realidad, a convertirse en una realidad. Antes se había teorizado sobre las redes, había gente que había escrito, bueno, por ahí, si a una red perceptual le ponemos más capas, capaz que puede solucionar todos estos problemas, pero no estaba demostrado, no se sabía. ¿Cuándo cambió exactamente esto? Bien, 2006 y 2007, esos son los años. Fueron 3 papers y fueron publicados por estas personas, Hinton, LeCun y Benjamin. Entonces, el primero de ellos, Geoff Hinton, encontró una solución al entrenamiento de las redes de aprendizaje profundo. Por esto lo considera muchos el padre del deep learning. Básicamente encontró en realidad un
algoritmo alternativo al backpropagation para entrenar una red. Entonces, ¿qué es lo que dice esta persona? Nosotros tenemos una red como la que están viendo acá. Este tipo de red, que en principio no es una red profunda, tiene solamente 2 capas, se llama Restricted Boltzmann Machine. ¿Sí? No era una arquitectura nueva, era una arquitectura conocida. Y lo que se propuso es lo siguiente: ejecutar una entrada en sentido directo, es decir, le doy un input, lo corro en la red. Y luego hago una ejecución en sentido inverso. Al output lo hago pasar a través de la red de salida para que me devuelva el input. Hay un algoritmo específico que se llama KL Divergence que va ajustando los pesos y los umbrales de esta red neuronal para que la salida de la red invertida coincida con las entradas o que se acerquen lo más posible. Es decir, es una red de 2 capas, nada más, tal que yo le doy un input, me devuelve un output, y cuando ese output se lo hago ejecutar de forma inversa, entrando por la salida, me tiene que devolver de nuevo el mismo input. Muy bien, hasta acá esto parecería ser algo que no tiene demasiada utilidad, pero la idea era buscar una alternativa al backpropagation. ¿Sí? Obviamente el tipo publicó este paper y Google lo contrató de forma inmediata. Bien, la red Deep Belief se construye de la siguiente forma. Se apilan una arriba de otras diferentes Restricted Boltzmann Machines. Entonces, que una arquitectura como la que ven acá, que es similar a un perceptrón multicapa que ustedes ya conocen, pero el método de entrenamiento difiere completamente, no se usa backpropagation. ¿Cómo se entrena? Bueno, entrenamos las primeras 2 capas, como si fuera una Restricted Boltzmann Machine, y una vez que la tenemos entrenada, entrenamos la segunda capa. ¿Sí? Y nos quedamos solo con este segmento y a esta Restricted Boltzmann Machine la entrenamos con ese método. Entonces, cada capa termina aprendiendo el input entero. Esto es completamente distinto a cómo funcionan las redes convolucionales que después vamos a ver. Cuando el entrenamiento concluye, la red aprendió a detectar patrones que son inherentes en los datos, pero que nosotros todavía no sabemos nada sobre esos patrones. Entonces, una vez que detectamos estos patrones, podemos sí agregar una última parte con una tipo un perceptrón multicapa, esto es igual en las redes convolucionales, que va a ser la clasificación. Muy bien. Otra utilidad de estas redes es usarlas como autoencoders. Tanto la Restricted Boltzmann Machine como los Deep Belief pueden usarse como autoencoders o para construir autoencoders. Y un autoencoder es una red que aprende a reproducir la salida exactamente igual a la información que recibe en la entrada, ¿sí? Es decir, le doy, por ejemplo, la foto de una flor, pasa a través de la red y me devuelve la misma foto de la flor. Obviamente, para que esto suceda, las neuronas en la capa de entrada tienen que ser exactamente igual a las neuronas de la capa de salida. Muy bien. ¿Para qué sirve esto? Ustedes se estarán preguntando. ¿Para qué quiero una red neuronal que lo único que hace es me devuelve el input? Si yo el input ya lo tenía. Bueno, sirve para lo siguiente. Primero lo podemos usar como un compresor. ¿Por qué? Porque en las capas ocultas yo voy a ir reduciendo la cantidad de neuronas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 3 neuronas de entrada y solo 2 en las capas ocultas y luego 3 neuronas de salida. Por ejemplo, puedo tomar el conjunto de Menis, que es 28 por 28 píxeles, o sea, 750 neuronas de entrada, y codificarlo en solo 30 números, solo 30 neuronas. Eso me permite, por ejemplo, hacer reducción de la dimensionalidad, como dice acá, por ahí no con fines de visualización, por ahí no,
necesariamente es como los algoritmos de PCA y demás que nos permiten visualizarlo, pero sí una reducción de la dimensionalidad para simplificar el problema y que entrenar un modelo sea menos costoso, ¿no? Yo de 750 valores de entrada me quedo con 30 y entreno un modelo que toma 30 valores de entrada, ya sea que ese modelo sea un support vector machine o otra red neuronal. O, por ejemplo, la eliminación del ruido. Entonces, cuando yo lo aplico para eliminar el ruido con el conjunto Menis, puedo tener una imagen original como esta, agregarle ruido o tener una imagen medio borrosa como cualquiera de estas de acá, y la red me la va a devolver limpia, va a eliminar el ruido, como se ve acá. Muy bien. Eso sería el autoencoder. Este autoencoder fue muy popular al principio, tipo por el 2010, por ahí, pero hoy en día casi no se usa, porque hay otras redes que son más exitosas y se utilizan como Corporation. Pero bueno, me parece que vale la pena mencionarlo porque es la primera estructura, la primera red de aprendizaje profundo. Luego están las redes convolucionales, que quizás son las más conocidas y las más importantes dentro de lo que son las redes de aprendizaje profundo. Las redes convolucionales son aquellas redes que se utilizan hoy en día para la visión de computadora, es decir, para detectar objetos e imágenes. Vamos a trabajar con modelos preentrenados de redes convolucionales en la clase práctica. No sé si lo van a ver conmigo, lo van a ver creo que conmigo, con Nacho, pero vamos a usar una biblioteca que se llama YOLO. Bueno, estas redes fueron desarrolladas por Jean LeCun de la Universidad de Nueva York y que obviamente lo contrató Facebook de forma inmediata para su departamento de inteligencia artificial. Y en 2015 sucedió algo muy interesante y aunaron esfuerzos en varias empresas, entre ellas en Microsoft, Google y Baidu, para que una computadora logre derrotar a una persona en un concurso de reconocimiento visual de objetos. ¿Sí? Después les voy a contar más sobre este concurso, porque lo vamos a volver a ver. Pero esto es la primera vez en toda la historia de la inteligencia artificial. Es decir, en 2015, o a partir de 2015 podríamos decir, una computadora es capaz, o un algoritmo, si quieren, o una máquina de Turing, si prefieren, de detectar objetos en imágenes con una precisión mayor a la de una persona promedio. Posiblemente para la fecha actual, una computadora ya puede detectar objetos mejor que cualquier ser humano. Fíjense, esto es un resumen de cómo venían trabajando los métodos de visión por computadora. Y en 2010, por ejemplo, que teníamos métodos tradicionales, todavía no habían aparecido las deep learning, o sea, estaban los papers publicados, pero no se habían construido y se habían presentado en este concurso métodos complejos. Y en 2010 teníamos los métodos tradicionales que pueden ver que el resultado es muy variado. Viene del 79% hasta un poquito por debajo del 30% de tasa de error. De tasa de error. Para 2011 ya habían mejorado considerablemente, pero no habían logrado bajar demasiado del 30%, pongamos que 25%, por ahí. En 2012, básicamente seguía muy por acá, fíjense los métodos tradicionales, cerca del 30%, y aparece el primer método de Deep Learning. Ya el primero que apareció lo tiró debajo del 20 al índice de error. Para 2013 ya aparecieron varios métodos de Deep Learning y ya estamos cerca del 15. Para 2014 se llega al 7% y para 2015 ya supera un humano. Y ustedes saben que, en general,
no es que, bueno, en 2015 este concurso lo ganó una máquina y en 2016 por ahí lo gana un humano y en 2017 por ahí lo gana una máquina de nuevo. No, no como un torneo de fútbol. Una vez que un algoritmo logra superar a una persona en una tarea, a partir de ese momento en adelante solo puede mejorar, solo lo va a hacer mejor. En el año 96, una computadora IBM Deep Blue le ganó al campeón mundial de ajedrez, Kasparov, y fue un hito en la historia de la inteligencia artificial. Obviamente esos modelos que jugaban al ajedrez eran modelos relativamente simples, que hoy podríamos decir, hablando mal y pronto, que trabajan con fuerza bruta, o sea, agarran y prueban todas las combinaciones posibles para cada una de las piezas en 4, 5, 10 proyecciones de movimientos hacia adelante y ven cuál conviene. Después, si quieren, les comento de otros modelos, pero la máquina podía hacer esa combinación de cálculos por fuerza bruta porque era una máquina rápida, nada más. O sea, era una supercomputadora con mayor capacidad de cómputo y podía proyectar un montón de jugadas a futuro de forma muy rápida y entonces le ganó el campeón de ajedrez. Bueno, del 96 para acá ya está, o sea, las máquinas van a derrotar siempre a una persona, digamos, nunca van a estar por debajo del límite de Deep Blue, o sea, estarán por arriba. Y bueno, a partir de 2015 las máquinas pueden detectar objetos en imágenes mejor que las personas. Y esto es algo interesante porque siempre se postulaba desde la inteligencia artificial y, bueno, digamos, los científicos cognitivos de que, bueno, las computadoras podían hacer cálculos de manera muy precisa y muy rápida, ¿sí? Excediendo por lejos las capacidades del ser humano, pero que el ser humano podía, por ejemplo, detectar una imagen de forma muy rápida, y era una tarea que era prácticamente imposible para una computadora, ¿sí? Siempre como que se hacía esa diferencia entre cómo funcionaba por ahí el cerebro humano y cómo funcionaba una computadora, pero bueno, ya las computadoras han logrado superar ese hito y van superando otros, y seguirán superando. Gabriel dice, las máquinas siguen entrenando después de cientos de años. Los humanos no se espera que duren esos cientos de años. Débiles. Sí, bueno, qué sé yo, eh, es un poco lo que sucede, pero también es un poco más complejo la relación que podemos tener con las máquinas. En fin, red convolucional. ¿Cómo funcionan las redes convolucionales? Las redes convolucionales son aquellas que se utilizan, como dije, para detección de imagen. Entonces, supónganse que yo tengo una imagen, como la que ven acá, y quiero aplicar una red convolucional. Lo primero que les diría, para que me entiendan, es, imagínense que tengo un montón de linternitas y cada una de ellas está apuntando a una parte de la imagen, ¿sí? Creando un cono de luz. Entonces, cada una de ellas ve una parte única, pero también hay una superposición entre lo que ve con las linternitas que están al lado. Cada linternita puede ser una cámara, si quieren. Pero no tengo una sola, sino que tengo varias, puestas en hileras. Cada una de estas se llama filtro. Tengo filtro 1, filtro 2, filtro 3, filtro 4, trabajando sobre una porción de la imagen. Esto si lo veo de arriba y esto de acá es si lo veo de costado. Es decir, que en realidad lo que yo tengo es una especie de array tridimensional de estos, llamémosle, filtros, proyectándose sobre la imagen. Pero claro, estos filtros no son otra cosa que neuronas como las que ya vimos, neuronas artificiales. Y la imagen está compuesta por píxeles. Cada uno de esos píxeles puede estar representado como una neurona en la capa de entrada. Eso se vería de esta forma. Entonces, si yo lo veo en 3D, vería como una especie de array de píxeles en la capa de entrada, y todos estos píxeles están conectados a una sola neurona. Pero también están conectados a la neurona de atrás
y también a la neurona de atrás y a la neurona de atrás. En este caso, a las 4 neuronas que tengo como filtros. ¿Sí? Acá lo pueden ver por ahí de una forma un poco más clara, creo, a pesar de todas las rayitas que representan las conexiones. Lo importante acá es saber que cada neurona está conectada con todas las neuronas de la capa de entrada, es decir, con los píxeles, hablando mal y pronto, pero no entre ellas. O sea, este filtro 1 no está conectado al filtro 2, ni el filtro 2 al filtro 3. Entonces, cada una de estas conexiones, lo que sí tienen es el mismo peso. Es decir, todas tienen los mismos pesos. Por ejemplo, 10, 4, 3, 7, supongamos que esos sean los pesos que tienen las conexiones, y va a ser igual para todas las neuronas en la capa 1, o en el filtro 1. Muy bien. Pero esta es la primera capa de la red convolucional. Y es específicamente la capa que se llama capa convolucional. Pero hay otra capa que se llama capa ReLU, que ustedes por ahí la han trabajado ya cuando trabajaron con redes neuronales. Es la capa de activación. Y luego viene una capa adicional que se llama pooling, que es una capa de reducción de la dimensionalidad. Otro concepto que también ya conocen. Y finalmente viene un perceptrón multicapa de toda la vida, o una capa fully connected, FC, es decir, un clasificador. Esta secuencia de red convolucional, capa ReLU y capa de pooling, puede repetirse n veces. Puede haber varias capas convolucionales seguidas de, o sea, siempre vienen en tándem, viene convolucional, ReLU pooling, así puede haber varias. Recuerden esto, es pregunta de examen. Y al final va a estar la red fully connected, ¿sí? La capa densa, según Keras, que la llama capa densa, que es el perceptrón multicapa, que va a ser la clasificación. Es decir, lo que ustedes ya aprendieron de cómo se construye un clasificador con redes neuronales, esa parte no cambia, es igual, y va al final de la red convolucional, ¿sí? Es lo que está representado acá como esta capa. Muy bien. Ahora, ¿qué es la convolución? ¿Por qué se llama convolución? Bueno, la convolución es una manera, esta idea creo que viene de la electrónica, de combinar dos funciones, ¿sí? De una forma particular. Fíjense, en electrónica creo que se usa el asterisco como símbolo de convolución y consistiría, por ejemplo, en hacer pasar una función a través de la otra. Si yo tuviera una función de dientes de sierra y una función escalón, y la de diente de sierra pasa a lo largo del escalón y se suma punto a punto, como ven acá, obtendría una función de convolución que tendría esta forma de acá. Muy bien. Acá les dejo un video, después lo pueden ver si quieren, para entender un poco qué es la convolución y por qué hablamos de convolución. En realidad es como una analogía de lo que estamos haciendo acá. Porque lo que estamos haciendo es que lo que llamamos filtro antes, que en realidad se llama kernel convolucional, pase, ¿sí?, a través de los píxeles de la imagen. ¿Cómo? Bueno, esto sería la imagen, lo que ven acá, esta parte de acá. Esta partecita chiquitita de acá representaría el kernel convolucional y los valores numéricos que ven acá, 4, 0, menos 4, serían los pesos. Serían los pesos. La combinación, ¿sí?, de hacer esta cuenta, como que es lo que está explicado acá en esta operación, daría el resultado final que se ubicaría en una segunda capa de salida, que es esta de acá, ¿no? O en la primera capa de salida. Y acá hay un GIF animado que lo ejemplifica mucho mejor, porque a veces por ahí no se termina uno de dar idea de qué es lo que está pasando. Y sería exactamente esto. Lo que está en amarillo, lo que está en verde es la imagen. ¿Sí? Lo que está en amarillo es el kernel convolucional. Obviamente no hay nada que se esté moviendo en la red. Está claro que no se mueve, pero la operación matemática equivale a lo que ven acá, ¿no? En aplicar
los pesos del kernel convolucional a diferentes partes de la imagen y obtener un número en una capa de salida que va a ser más chica. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si yo aplico un kernel convolucional como el que tengo acá sobre esta imagen, este input imagen de un castor, no sé qué es este bicho, y me daría una capa de salida más pequeña con esta forma, ¿sí? Esto que están viendo acá. ¿Qué significa? Que en este caso lo que estoy haciendo es detectando bordes. O sea, este kernel convolucional específico me sirve para detectar bordes. La idea de cómo estas capas procesan la información fue tomada de cómo el cerebro humano procesa la información a partir de información que llega a nuestros ojos y es procesada por el sistema nervioso. Muy bien. Luego de esa capa viene la capa ReLU. ¿Qué es la capa ReLU? La capa ReLU es una función de activación, ni más ni menos, que tiene esta forma. Es decir, si es un número negativo, devuelve 0, y si es un número positivo, devuelve el mismo número. No tiene mucha complejidad. Finalmente viene la capa de pooling. La capa de pooling permite hacer una reducción de la dimensionalidad. Y hay dos formas tradicionales de hacer pooling. El max pooling y el average pooling o pooling promedio. En el max pooling, por ejemplo, vamos recorriendo la capa de salida, ¿sí?, de la red convolucional, incluso luego de hacer el ReLU de la activación. Y en este caso, por ejemplo, tomamos los primeros 4 neuronas de salida o valores de salida y nos quedamos con el mayor. En este caso 20, para estos 4 de acá 30, para estos de acá sería 112 y para estos de acá 37. Y por otro lado, el average pooling consiste en buscar el promedio de estos 4 números, que es 13, el promedio de estos 4 números, que es 8, ¿sí? Esto es 32 dividido 4, 8, el promedio de estos números y el promedio de estos números. Son dos técnicas. Ahora, juntamos todo eso y nos da la capa convolucional. Entonces, acá en esta imagen, lo que yo les muestro, lo que les propongo es que veamos por dentro, digamos, tratemos de romper esta caja negra, de devaguearla e tratar de entender qué es lo que está haciendo para ver cómo funciona una red convolucional y cómo está procesando la imagen. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una imagen, ¿sí?, un input que tiene 32 por 32 píxeles. Esta red que yo construí acá, o que estamos viendo acá, sirve para... acá Gabriel me pide si puedo repetir la parte de pooling. Así que vuelvo un segundo para atrás, repito lo de pooling. Y continúo. Bien. ¿Cómo es el tema del pooling? El pooling es una capa de reducción de la dimensionalidad. ¿Cómo funciona? Para los valores de salida de la capa ReLU, voy tomando, por ejemplo, de a 4 celdas, de a 4 valores de salida, y me quedo con el mayor si hago max pooling. O sea, son dos capas diferentes. Puedo usar max pooling o puedo usar average pooling, cualquiera de las dos. Max pooling funciona tomando de los 4 el mayor valor, ¿sí?, y poniéndolo en un solo cuadrado. Entonces, de acá reduzco de una salida de 4x4 a una de 2x2. Y si hago el average pooling, por el otro lado, de estos 4 me quedo con el promedio, de estos 4 me quedo con el promedio, y también reduzco la salida de 4x4 a 2x2. ¿Se entendió, Gabriel? Es una capa de reducción de la dimensionalidad, totalmente. Así es lo que hace. Muy bien, entonces, esta es una red neuronal que detecta señales de tránsito. Yo le doy una foto y me dice qué señal de tránsito es. Específicamente señales de reducción de velocidad. A esta red la imagen ya llega preprocesada, es decir,
está recortada y está recortada, está en blanco y negro y tiene una dimensión de 32 por 32. En general, si yo voy a trabajar con detección de imágenes, voy a trabajar en blanco y negro. ¿Por qué? Básicamente porque es más económico computacionalmente. No tiene sentido, por ejemplo, si yo hago una red que me detecta señales de tránsito, ponerle color a esto, porque no agrega nada de información. Y el costo se triplica, porque cuando tengo colores, tengo 3 canales diferentes y tengo que analizar el azul, el amarillo y el rojo. O sea, es la información por triplicado. A veces es necesario y a veces no. Entonces, ya con pasarlo a blanco y negro, me ahorro un montón de costo computacional. Este input se le aplica una red convolucional. En este caso voy a tener 5 kernels convolucionales. Como pueden ver, me van a devolver 5 salidas diferentes que si las visualizo tendrían esta forma. A esas las voy a achicar a través de la capa de pooling y de 28 por 28, o sea, 32 por 32, me quedo en 28 por 28, después hacer la convolución y el ReLU. Y luego hago un pooling y me va a quedar en la mitad, 14 por 14, ¿sí? Lo que están viendo acá. Y a estas entradas las voy a volver a procesar. Y ahora ya tengo 5 entradas. Pero la voy a pasar otra vez por una red convolucional de 5 filtros. Que me va a devolver algo como lo que están viendo acá, ya bastante difícil de entender si lo visualizamos, pero que por ahí todavía podemos llegar a distinguir alguna característica. Sobre este subset voy de nuevo, cada uno tiene 10 por 10, aplicar una capa de pooling y me van a quedar un montón de pequeñas imágenes como las que ven acá, que cada una de estas imágenes va a estar en realidad trabajando como diferentes porciones de la imagen real, diferentes partes. Y una vez que yo llegué a este punto, esta entrada de acá va a ir directo a una red de clasificación, es decir, a la red perceptrón multicapa que ustedes ya conocen. Lo que está en rojo sería la extracción de características. ¿Sí? Lo que está en azul, la red de clasificación, una red de clasificación tradicional. Todo junto constituye la red convolucional. La red de clasificación va a tener n neuronas de entrada, ¿sí? Para poder procesar todos estos pedacitos de acá, en lo que sea necesario, pero la salida va a ser simplemente 10 neuronas. Una que se va a activar si es una señal, es decir, si esta no se activa, directamente la foto no es una señal de tráfico. Si se activa, sí lo es. Y se va a activar una segunda neurona, según el tipo de señal. Si se activa la de acá, será la de 30 kilómetros por hora. Si se activa la de acá, la de 50. Si se activa la de acá, que es la que se activó la de 60, etc. ¿Sí? Y esto de forma simplificada es cómo funciona por dentro una red convolucional. Redes recurrentes. Otro tipo de red que nosotros podemos encontrar también dentro de las redes de aprendizaje profundo son las redes recurrentes. ¿Qué características tienen las redes recurrentes? Bueno, las redes recurrentes en principio tienen una característica que las diferencia completamente de las redes tradicionales que hemos hasta ahora, del perceptrón común, del perceptrón multicapa y de cualquier otra arquitectura. Y es que tienen un enlace de retroalimentación. O sea, la salida vuelve a ingresar en el perceptrón. Entonces, como dice acá, estas redes existen hace mucho tiempo, no son redes nuevas. Pero últimamente, o sea, eran, como les decía, tenían
importancia anecdótica, pero se hicieron populares últimamente por el trabajo de estas personas de acá. Jürgen Schmidt-Duber, Sepp Hochreiter y Alex Graves. Y la idea de estas redes es que pueden recibir una secuencia de valores como entrada y pueden también devolver una secuencia de valores de salida. O sea, reciben una secuencia, devuelven una secuencia. Lo que ven acá es lo que llama la red desplegada en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta red, con un bucle, yo podría imaginarla como un perceptrón más o menos tradicional, en donde no tengo un bucle de retroalimentación, sino que la salida es un valor de salida X y a su vez esta salida se conecta con otra neurona y esa tiene su salida y a su vez conecta su salida con otra neurona y así. Entonces, si yo esto lo despliego, por ejemplo, en 4 pasos temporales, voy a tener el paso temporal inicial o actual, pero para llegar acá yo tengo que haber pasado por un paso temporal anterior, por un paso temporal anterior a ese y un paso temporal anterior al T-2. Entonces acá tengo los 4 pasos temporales. Eso quiere decir que si yo tuviera 100 pasos temporales, tendría el equivalente a una red de 100 capas. Entonces, este tipo de redes, entrenarlas, aunque no tenga ninguna capa y sea solo una neurona con un bucle hacia atrás, depende de los pasos temporales con los cuales me interese a mí entrenarla, la tengo que considerar como una red profunda, ¿sí? Como una red de varias capas. ¿Se entiende esto? Igual ahora voy a explicar un poco más y la clase que viene vamos a seguir hablando de redes recurrentes. Muy bien. ¿Qué pasa? Puedo tener también capas, o sea, en el ejemplo anterior tenía una neurona sola, ¿sí? Como si fuera un perceptrón con un bucle hacia atrás. Pero podría tener toda una capa, o sea, con varias neuronas. ¿Qué sucede? Tengo un input X, una entrada, que llega por igual a todas las neuronas de mi capa. Estas neuronas, obviamente, tendrán una salida I, que podrá ser singular o múltiple, dependiendo de cómo esté configurada la red. Pero esa salida eventualmente va a volver a ingresar a cada una de las neuronas de la capa. Y esta arquitectura, de nuevo, es como tener una capa tal que tiene una salida y esa salida a su vez se conecta con otra capa y esta capa tiene una salida y a su vez esa salida se conecta con una capa siguiente, etcétera. ¿Sí? Vuelvo de nuevo a visualizarlo como una red con varias capas, donde cada capa representa un paso temporal. Ok, esta es la ecuación de salida de una capa recurrente. Entonces, W será el vector de pesos de la red neuronal multiplicado por el input en el tiempo t, más un vector de pesos y que está multiplicado por la salida en el tiempo t-1, es decir, la salida del paso anterior, más un umbral. ¿Sí? Esto a su vez será procesado por una función de activación y me devolverá una salida correspondiente al tiempo t, al tiempo actual. A este tipo de red se las llama celdas de memoria. ¿Por qué?
En general, a una red neuronal que mantiene algún estado a lo largo de los pasos de tiempo se la llama así, celdas de memoria, y muy frecuentemente directamente celdas. Porque como la salida actual de la red depende de cosas que sucedieron anteriormente, es como si la capa o la neurona pudiese recordar, ¿sí? Como que si pudiese recordar parte de su salida anterior. Muy bien. Hay diferentes formas en la cual podemos utilizar una red recurrente. Y eso dependerá del tipo de entrada que nosotros tengamos y del tipo de salida que necesitemos. Un escenario posible es que la entrada sea una secuencia y que la salida también sea una secuencia. Por ejemplo, clasificar un video cuadro a cuadro. Entonces, cada fotograma del video corresponde a un paso temporal, pero se procesa como una secuencia y nosotros esperamos también recibir una secuencia en la salida, digamos, para ir entendiendo qué está pasando a cada instante. Este tipo de datos en el cual nosotros tenemos datos que dependen de lo que pasó anteriormente y queremos que la red procese el dato teniendo en cuenta esta secuencia, la llamamos serie temporal. Otro ejemplo, tenemos precio de acciones que se introducen en los precios de los últimos n días y la salida deben ser los precios desplazados un día en el futuro, es decir, n-1 hasta mañana. Por ejemplo, se da como input no sé, el día de hoy, el día de ayer, el viernes, el jueves, etcétera. Y la red debería poder predecir el siguiente día. Otra posibilidad es que nosotros lo que queramos es recibir una entrada de tipo secuencia y tener una salida singular, una salida única. En este caso, en la red se alimenta con los datos de la secuencia, pero solo nosotros vamos a leer el último dato de salida. Por ejemplo, clasificación de documentos. ¿Sí? Recuerdan que nosotros algo vimos de esto. La entrada sería una secuencia de palabras, por ejemplo, de una crítica cinematográfica. Cada palabra corresponde a un paso de tiempo. Y la salida va a ser un único valor entre -1 y 1. ¿Sí? -1 sería odio y +1 sería amor. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, este enfoque que tiene en cuenta el orden y tiene en cuenta una secuencia temporal, nos permite hacer una clasificación de textos o de documentos sin tener que recurrir a artificios como el bag of word. Y acá vamos a respetar el orden de las palabras. Después vamos a ver técnicas para convertir las palabras en vectores. Entonces, yo le paso, por ejemplo, a la red neuronal la palabra la. Me devuelve un valor de salida, 1 menos 1. Vuelve a ingresar la salida, o un valor intermedio, a la red, más la siguiente palabra, película, la película. Vuelve a ingresar, vuelve a ingresar, mala. Vuelve a ingresar, y la última salida es la única que a nosotros nos interesa quedarnos,
la salida final de toda la secuencia, que nos va a decir si es positivo o negativo. Y el último caso que podemos tener es cuando tenemos una entrada singular y una salida secuencia, ¿sí? O secuencial. En este caso, nosotros siempre vamos a ingresar en cada paso temporal el mismo input. Siempre el mismo input. Pero lo que nos interesa es lo que vamos obteniendo en cada salida. Por ejemplo, para el etiquetamiento. Es decir, yo le doy, en este ejemplo, una imagen. Esa imagen primero tiene que ser, antes de llegar a la red convolucional, tiene que ser procesada. Va a ser procesada por una red convolucional, que está representada por este grafiquito acá. Esa red convolucional la va a procesar y me va a dar un output simplificado. Pero ese output va a ser siempre el mismo, en cada paso temporal. Entonces, le doy ese input a la red secuencial y me devuelve una palabra. Por ejemplo, lo voy a ir, está acá en inglés, lo voy a ir traduciendo. La salida vuelve a ingresar junto con la misma entrada de siempre, grupo, vuelve todo a ingresar, más la misma imagen de siempre, vuelve a ingresar, personas, y así en cada paso temporal me va devolviendo una palabra y va generando un texto para la imagen. Un grupo de personas comprando en un mercado al aire libre, ¿no? A group of people shopping at an outdoor market. Lo mismo puede ser, there are many vegetables at the fruit stand, ¿sí? Si yo cambio por ahí algún parámetro de entrada, agrego un poco de ruido, puede generar una respuesta diferente. Otro uso que se le puede dar a las redes recurrentes es introducir una pequeña demora en la red para hacer pronósticos, por ejemplo, en una cadena de suministros. Bueno. Obviamente, nosotros a estas redes las podemos hacer todavía más complejas apilándolas, apilando unas sobre otras diferentes capas de redes de recurrentes. Esto es lo que le decía antes. Una sola capa con 100 pasos temporales es como entrenar una red de 100 capas de alimentación hacia adelante. Y si nosotros a su vez, bueno, vamos apilando y ponemos una capa arriba de otra, no hace más que complejizar el problema de entrenamiento. Existen, obviamente, algunas opciones para mejorar el entrenamiento de las redes recurrentes, que no terminan de resolver el problema del todo, pero nos permiten optimizar los tiempos. Una de ellas es la técnica de Gatling, que nos dice cuándo la red debe olvidar un input y cuándo debe recordarlo. Y en particular hay dos tipos de celdas que permiten hacer esto, que son LSTM y GRU, que las voy a explicar el martes que viene. Luego hay técnicas específicas para lo que es backpropagation, como los optimizadores, el gradient clipping, etc. En general, cuando yo tengo una red hacia adelante, me refiero cuando las redes hacia adelante es cuando todas las conexiones de las neuronas están conectadas con las capas siguientes y no hay conexiones hacia atrás, no hay conexiones que vuelvan. Voy a tener los problemas típicos que nosotros vimos hasta acá, que son clasificación o regresión, algunos de estos problemas. ¿Cuándo me conviene hacer que la red sea recurrente, es decir, que alguno de los bucles vaya hacia atrás y vuelva de nuevo? Cuando tengo que hacer una predicción, cuando tengo que trabajar con series de tiempo, cuando tengo que trabajar con problemas que dependen de varios pasos temporales, ¿sí? Y la salida actual va a depender de lo que pasó antes. Como por ejemplo, en texto, ¿sí? Es un problema típico de texto. Por eso parece más complejo analizar texto que analizar una imagen, porque una imagen yo se la doy a la red y es una imagen estática. Puedo trabajarla como clasificación tradicional
de forma normal. Pero un texto no. Un texto implica una dimensión temporal, digamos. Cada palabra tiene un orden a lo largo del tiempo. Y lo mismo pasaría con un video en el cual lo que tengo es una serie, no de palabras, sino de imágenes. Es una serie de tiempo. Muy bien. Redes neuronales de tensores, ¿sí? Recursivas, o Recursive Neural Tensor Net. Estas redes fueron creadas por Richard Socher de Metamind. Y las creó para tareas de análisis de sentimientos, ¿sí? En particular para lo que tiene que ver con el parsing. Estas redes, a diferencia de otro tipo de redes, tienen una estructura de forma arbórea, es decir, forma de árbol. Una raíz y dos hojas. Y son recursivas, además, como vimos hasta recién. El nodo raíz de esta red genera un score, un puntaje, y este puntaje es el que vuelve a ingresar, pero vuelve a ingresar por una de las hojas. Entonces, para entender más o menos, de forma muy superficial, cómo trabaja esta red, veamos cómo haría un análisis sintáctico con la frase "the car is fast". Primero convertiría cada una de estas palabras en vectores. Hay una técnica que se llama embedding, que la vamos a ver más adelante. La primera palabra pasa en la primera hoja, la segunda palabra pasa a la segunda hoja, ¿sí? Se alinean las dos primeras palabras con los grupos de. Eso va a la raíz hace un procesamiento y devuelve un score. Luego, ese score vuelve a ingresar en el primero de los nodos hoja. Y el segundo toma la siguiente palabra, is, ¿no? Y es como si este bucle de retroalimentación, es como si yo tuviera acá otro árbol. Una vez que procesa el is, vuelve de nuevo el score a entrar por el nodo hoja de la izquierda y por la derecha toma la última palabra, fast. Y esto devuelve finalmente un score de salida. Entonces, una vez que obtuvo el mejor parser, digamos, esto tiene que entrenar con un conjunto etiquetado. Este conjunto etiquetado quiere decir que nosotros le tuvimos que dar el análisis sintáctico hecho de la oración al árbol. Y lo va a tratar de recuperar utilizando un algoritmo de backtrack, ¿sí? Que vuelve sobre los pasos para crear las etiquetas, ¿no? Las etiquetas gramaticales, en el cual esto de acá, por ejemplo, sería una noun phrase en inglés, una frase nominal, porque hay un artículo, un determinante y un sustantivo. Esta de acá sería una frase verbal, porque tiene un verbo y un adverbio. Y la frase nominal más la frase verbal conjuntamente conforman la sentencia, el sentence. ¿Sí? Noun phrase y verbal phrase. Finalmente todo esto es una sentence, una S. Este tipo de redes se utiliza también backpropagation. Y lo que hacen es comparar el árbol de dependencias obtenido con un árbol de dependencias generado a mano para la misma oración de entrada y van ajustando. ¿Sí? Es un poco más complejo, pero es básicamente esa idea. Sin embargo, estas redes recurrentes tensores han tenido otros usos, además de procesamiento de texto, obviamente análisis de sentimiento, pero también para detección de componentes en imágenes, ¿sí? Poder recortar o separar de una imagen los diferentes componentes. Algunas aplicaciones
cada vez hay más, pero bueno, contamos por arriba: finanzas, detección de cáncer, radiología, análisis de sentimientos en Twitter, reconocimiento de imágenes, publicidad digital. Esto es obviamente el primer uso que se le dio. Detección de fraude, cliente inteligente, ventas por internet, bueno, parte también de lo mismo, publicidad digital. Ok, hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? Esto sería toda la parte de introducción a redes de aprendizaje profundo. ¿Algo que no hayan entendido, que me quieran preguntar? Bien, entiendo que no. ¿Está todo claro o todo demasiado oscuro y no se entendió nada? ¿Alguien levantó la mano? Perdón, no lo vi. No, no hay nadie que haya levantado la mano. Bueno, pregunten si quieren preguntar. No sé si yo puedo responder. Denme un segundito, por favor. Ah, bueno, puede ser un emoji. Bien. Vamos a la segunda parte. Esta segunda parte es una clase cortita, con lo cual no voy a partir la clase en dos. Y la clase que viene vamos a ver redes recurrentes, pero un poco más en profundidad, y redes GAN. ¿Sí? Redes GAN. Y este jueves tienen la clase conmigo y vamos a ver también redes de aprendizaje profundo. Bueno, deepfake. ¿Quién sabe lo que es una red deepfake o qué es un deepfake? A esta altura todo el mundo tiene que saberlo. Es cuando haces una cara falsa. Puedes fingir que alguien. Puedes fingir que alguien habló, tipo armar un video. Creo que uno de los primeros fue de Obama. Sí, hicieron falso Eh, de Obama. puede ser, puede ser. Uno de los Bien. primeros famosos. Es buenísimo porque cuatrimestre a cuatrimestre este tipo de cosas se van volviendo como cada vez más comunes. Como al principio yo decía, vamos a ver deepfake. Me decían, "What? ¿Qué es deepfake?" Bien, Cuando hoy, recién salía me imagino ahí todos diciendo, ah, mira, qué lindo nombre para algo que no sé qué es. exactamente. Pero bueno, hoy las redes, o sea, esto va muy rápido. Y ya, digamos, el deepfake quedó atrás. Pero bueno, este, vamos a explicar cómo funciona el deepfake como para cerrar la clase de hoy. Bien, yo acá tenía un video para que puedan entender cómo que era el deepfake para aquellos que no supiesen. No creo que haya hoy todavía nadie que no sepa lo que es, pero bueno. Eh, Esta es una imagen de la película Matrix. Creo que todos vieron Matrix. Si alguno no vieron Matrix, véanla ahora, no pierdan más tiempo. El actor original es Keanu Reeves, y en este deepfake, que fue uno de los primeros deepfake que apareció dando vuelta, que realmente estaba muy bien logrado, habían puesto la cara de Will Smith en, y en diferentes partes del video.
Hay unos muy interesantes también que han hecho con la cara de Guillermo Francella, creo que en películas de Rambo. Pero bueno, ¿cómo se logró esto? ¿Se acuerdan que hablamos de la Restricted Pulse Band Machine? Muy bueno lo que dice Gabriel. Bueno, ahora cuando termine esto, Gabriel, nos comentás lo que viste porque creo que puede ser interesante. Bueno, las Restricted Pulse Band Machine, como les vimos hace un ratito, eran estas redes de 2 capas que no eran estrictamente hablando redes profundas, de hecho son bastante viejas, son de 1986. Pero con ellas podíamos generar estos autoencoders, que eran concatenando una con otra, hacíamos esta lógica y acá codificábamos en menor cantidad de neuronas, en menor cantidad de datos, la misma información de entrada. Y luego podíamos construir una gran red Deep Belief, como una pila, si se quiere, ¿no? de redes Restricted Pulse Machine, donde tomando las capas de 2 en 2, como ven acá, tenemos las diferentes Restricted Pulse Band Machine. Entonces, si yo quisiera hacer un deepfake, lo que tengo que hacer es, paso 1, tengo que entrenar un autoencoder que es una Deep Belief, tal que tengo acá en el medio un número reducido, muy reducido, de neuronas comparado con los que tengo en la capa de entrada. Esta parte de acá se la llama encoder y esta capa de acá se llama decoder, ¿sí? Pues eso es el autoencoder. Y como bien dijimos, estas redes lo que hacen es devuelven las imágenes. O sea que yo la entreno con fotos de Will Smith y lo que me hace es devolverme la foto de Will Smith. Bien, paso 2, entreno un autoencoder para la cara número 2. ¿Sí? Una que reconozca la cara de Keanu Reeves. Y acá viene el truco. Tomo el encoder 1, el que sabe cómo codificar la cara de Keanu Reeves, pero le cambio el decoder y le pongo el de Will Smith. Entonces, cada vez que aparezca la cara de Keanu Reeves, me va a devolver para la misma pose, para la misma expresión, para la misma forma, la otra cara que aprendió. Entonces, para ello, tenemos primero que recortar la porción de la imagen en donde aparece la cara, y eso lo hacemos con una red convolucional. De hecho, lo vamos a hacer en la clase práctica, vamos a ver cómo lo hacemos con una red convolucional. Y ahí podemos recortar las porciones donde la cara aparece en el video y aplicar nuestro autoencoder y listo. Ahí se cambia en cada una de ellas. Bueno, y eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de deepfake? Una consulta. ¿Esto también tiene que ver con el tema? ¿Esto también se aplica a las voces? Eh, O sea, es la misma lógica. es similar, pero no estoy seguro cómo funciona el tema de las voces, porque no sé si lo hacen con autoencoders o con otro tipo de red, Ok. pero básicamente es la misma lógica. Bien. Bueno. Gabriel, ¿vos tenías algo para comentar? Bueno, sí, estaba justo buscando el video que vi, que de hecho salió el domingo, que está muy bueno, lo paso acá. Es de 12CB, es un canal que hace muchísimo tiempo noticias y avances y divulgación sobre inteligencia artificial, machine learning, un montón de cosas. Y justo salió hace poco una cosa que relaciona, que está muy interesante. Esto me recuerda a 2018, 2019, cuando veía las primeras cosas así, eran todas estas soluciones como muy raras de los problemas que hay.
que básicamente lo que trata es muy resumido. O sea, les digo, vean el video que está muy bueno, no es tan largo. Dice, bueno, nosotros cuando hablamos de ¿cómo se llaman estos modelos? Como el de ChatGPT o lo que sea, se optimizan por parámetros con algún mecanismo como puede ser el de descenso del gradiente que vimos, pero llegamos a un punto en el que el modelo en teoría ya está muy bien diseñado y no tenemos por qué optimizarlo más. Entonces nacen los prompt engineers que lo que buscan es, en cierto punto, ver cómo promptear estos modelos para sacarle el mayor provecho posible, utilizando, o sea, estamos como viendo cómo programar a la persona para sacarle el mejor provecho a la máquina. El tema es que se publicaron un par de papers demostrando que era otra IA o otro modelo el que mejor generaba prompts para los mejores resultados, digamos. Por ejemplo, si queremos eh, hacer una imagen con Stable Diffusion o lo que sea, nosotros decimos, de hecho, bueno, muchos lo hicimos ya, el decir, ok, pero quiero mejorar esto y no sé cómo decírselo, entonces me voy a una ChatGPT y le tiro la idea y le digo, mira, quiero mejorar esto así, y veo que me tira con el resultado de ChatGPT, lo que sea, bueno. Bueno, este video comenta un poco de cómo se demostró que realmente el mejor generador de prompts es otro modelo de lenguaje y cómo se piensa un poco en reemplazar el prompt engineer que nació en el último tiempo por otro modelo de lenguaje, básicamente. Impecable, Gabriel, gracias. Sí, o sea, la carrera de prompt engineer duró menos que. Sí. Sí. Pero Un está gas en bueno, una canasta. me llamó mucho la atención esto que hacía ¿cómo se llama? No es analogía, sino como el paralelismo entre el mecanismo de descenso por gradiente y el prompt engineer probando un prompt y otro, haciendo ahí como una optimización cuando realmente una máquina podía hacerlo lo mejor y más rápido posible, ¿no? Y está bueno como trata todos los temas que tiene detrás esto. Pues excelente. Bueno, gracias por compartirlo. Lo voy a ver el video cuando pueda. Era obvio que el tema del prompt engineer no iba a durar mucho, porque hasta que los modelos pudieran evolucionar un poco más, no pensé que iba a durar tan poco. Lo importante es entender cómo funcionan todos estos modelos por detrás, ¿no? Porque es ahí cuando todavía como seres humanos podemos aportar algo de valor significativo, ¿no? Como prompt engineer. Como me dijo una tía mía cuando se fue enterando de todo esto, sí, pero alguien le va a tener que cambiar el aceite a esa maquinita. Y claro, tal cual. Este, y bueno, por ejemplo, todavía estamos todos atados al modelo de descenso progradiente, ¿no? A esta técnica de backpropagation para las redes neuronales. Eso es lo que hoy en día nos está haciendo demorar mucho entrenar los modelos, está consumiendo mucha energía, está haciendo que entrenar modelos hipercomplejos sea solo potestad de algunas pocas empresas. Pero quizás, bueno, el día de mañana uno de ustedes o alguien puede encontrar otra forma, una alternativa que sea mucho más sencilla, óptima, computacionalmente económica. Digo, después de todo, nosotros, los seres humanos, no tenemos un entrenamiento por descenso progradiente, porque no tenemos un microprocesador que pueda hacer cálculos complejos. Será otro mecanismo, nadie sabe exactamente cómo funciona, el, el que entrena nuestros circuitos y nuestras redes neuronales. Bueno, espero que sí, no se olviden. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Muy bien. ¿Alguien dijo algo de Stable Diffusion? Eh, Vamos a ver Stable Diffusion la clase que viene, la clase práctica. Ah, no, que con el canal que pasó Gabriel yo conocí Stable Diffusion. Ah, bien. Y tuve mi momento de buscar el mejor prompt para generar una imagen de algún dragón. Nunca
pero era muy limitado el modelo original de Stable. Ahora el nuevo sí se puede. Sí, es una locura como en poquito tiempo también. Estando en la facultad se pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Pero en tan poco tiempo. La vida se vamos pasa a cada vez ver. más rápido. No, Sí, sí. tengo por ahí las primeras imágenes que sacaban, como trataba de rellenar huecos, entonces si pedías un animal muy complejo, salía con muchas manos. De hecho, cualquier ser biológico salía como con muchas manos o con dos cabezas. Sí, con varios Era dedos. muy, Las primeras imágenes con varios dedos. claro, era muy limitado, y después cuando salió la actualización de Stable Diffusion ya le pedías, pues, para humanos mejoró un montón, te los hace todos en la misma pose, pero para humanos ya prácticamente te hace cualquier cosa. Y para dragones todavía le cuesta, pero saqué unas imágenes buenísimas. Es genial. No, no, es increíble lo que ha avanzado. Me acuerdo cuando empezamos a jugar con... Bueno, voy a parar la grabación porque esto ya está como por Fue fuera. la cámara, se divirtió todo.